Va, bueno, pero bueno, en cualquier momento pueden levantar la mano o simplemente tomar la palabra. Entonces, este va a ser el cuaderno de arranque de Júpiter de la segunda práctica, ¿ok? Recuerden que en total vamos a hacer 3 prácticas. Ya me mandaron la primera, algunos. Eh, y bueno, esta práctica la vamos a dividir en 2 partes para que no se agobien con tanto. Entonces, igual, yo les voy a ayudar con la mayoría de la práctica, así que al menos para que ya tengan un 5. Eh, y bueno, el objetivo de hoy es presentarles un poquito de qué va, qué cosas vamos a estar viendo y sobre todo la primera parte, vean que aquí dice parte uno y parte 2. La primera parte es, vamos a explorar los datos desde el punto de vista estadístico. O sea, no vamos a hacer inferencias. En la parte 2, cuando les mande el cuaderno de Júpiter de la parte 2, ahí vamos a empezar a hacer algunas predicciones, a hacer pronósticos, a hacer predicciones, a modelar a partir de los datos que obtuvieron ustedes en el muestreo. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer aquí, ya saben, tenemos que cargar todos las paqueterías o los módulos, mejor dicho, los módulos de Python con los que vamos a trabajar. Esos módulos, los que ustedes ya conocen hasta este momento, son el NumPy, recuerden, le ponemos import NumPy as NP. Otro que conocemos es el Matplotlib, que es para hacer gráficas. Otro que conocemos es el Mat. Y todos los demás creo que son nuevos. Ahora, muy probablemente, aquí es importante que presten atención, muy probablemente ni en la escuela, ni en su computadora, ojo, esté descargada la paquetería de Pandas, ni instalada, ni tampoco las de CPy, que son estas de aquí, ni tampoco la de Statistics, ¿sí? O sea, que si ustedes quieren ejecutar esto, Shift Enter, a mí no me dieron errores porque ya los tengo instalados, pero posiblemente a ustedes les vaya a dar una serie de errores ahí y que diga que no están instaladas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las vamos a descargar? No hay que ir a ningún lado, las vamos a descargar directamente desde aquí. Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer para instalarlas. Vamos a ponerle aquí signo de admiración, después la palabra pip, espacio, install. Entonces, esta es la instrucción que le vamos a dar a Python para que Python, tienen que estar conectados a Internet para descargarlo, se vaya a Internet, se vaya, busque las paqueterías, las encuentre y las instale en su máquina. Entonces, pues le ponemos signo de admiración, pip install y por ejemplo, vamos a instalar pandas. Entonces, fíjense que escribí esto de aquí, pandas. Y le dan ejecutar. Entonces yo le doy Shift Enter y fíjense cómo aquí ya se me instaló. ¿Ya vieron? Los requerimientos han sido, o sea, son satisfechos, ¿no? Algo así. Y bueno, entonces ya está instalado Pandas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pip install CPy. Entonces, CPy, Shift Enter y se está descargando. Listo, se descargó. Después, el Statistics, etcétera. Entonces, cópienlo así y pónganle un comentario aquí para que sepan que así con esto instalamos los módulos que hagan falta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Se va? Bien, todo bien, ¿verdad? Sí. Va, eso. Bien. Ya que tenemos descargados los que nos faltan, deberían de volver a ejecutar la primera línea, run, y ya no les debería de dar problemas. Si les da problemas, a lo mejor falló algo en la instalación ahí, hay que volverlo a intentar. Va. Después, dice aquí, con ayuda de pandas, fíjense cómo abreviamos pandas. Dice import pandas as pd. Entonces, a pandas lo abreviamos como pd. Cada que yo ponga pd, así como np de numpy, cada que ponga pd, estoy llamando al módulo de pandas y lo voy a poner a trabajar.
Pandas, ¿qué cosa es? Pandas es un módulo muy parecido a Excel, ¿sí? Que tiene sus filas, tiene sus columnas y me permite hacer cosas con las filas y con las columnas, como si fuera Excel y Excel no lo fuéramos a traer aquí a Python. Entonces, fíjense que aquí dice DF, así le estoy llamando. DF normalmente se utiliza por data frame, por un cuadro de datos, como un Excel, y este va a ser igual a PD, o sea, pandas.read, o sea, que me lea un archivo CSV, como de Excel, y qué cosa le voy a poner aquí. Esto es muy importante. Aquí adentro hay que ponerle el nombre del archivo de Excel que ustedes quieren leer. Entonces, les voy a mandar a su correo el archivo de Excel que tienen que leer eh, para que lo tengan como ejemplo. Y les hago una advertencia. Hubo un equipo o dos que no pasaron sus datos completos al Excel. No sé quiénes fueron, pero ya les dije muchísimas veces que hacía falta que los tuvieran completos. Entonces, el que haya sido, por favor, ni me diga, simplemente hoy termine de subirlos y si no sabe cómo, pregúntele a alguien que ya lo haya subido. Entonces, por el bien de todos, no me pregunten a mí para no enojarme. Ok, entonces, déjenme buscar en dónde está los que subieron. Yo hice el ejemplo con los que subieron, pero faltan más datos. Entonces, los estoy buscando, ¿eh? Mm, cursos virtuales, modelos matemáticos, ¿dónde está el Excel? Aquí. Ahí está, se los estoy mandando. Listo, ya les tuvo que haber llegado el archivo de Excel. Lo pasé a formato CSV, parecido a Excel, pero separado por comas, para que se pueda abrir más fácil, porque hubo problemas con el otro formato y lo tuve que intentar con este también. Entonces, este es el que hay que leerlo. Importante, le hago así para que cuando vean el video sepan que esto es importante. Importante, el archivo debe estar en la misma carpeta que el código, ¿sí? Que el código de Python. Deben estar en la misma carpeta. Si no están en la misma carpeta, te va a marcar un error ahí y no se va a abrir. Si pusiste mal el nombre, te va a marcar un error y no se va a abrir. Ahí está, error. Tiene que ser tal cual así como está. Ahora, dice aquí, lo convertimos en un data frame. Aquí está, data frame. ¿Para qué lo convertimos en un data frame? Para que nos aparezca esta tabla que está aquí como si fuera un Excel. Fíjense que aquí dice número de planta, 1, 2, 3, bla, 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 hasta 50, que son las que estaban en el Excel, que vi a Diego por ahí que los estaba pasando y me parece que a Fernando, no sé quién más, pero habíamos dicho que eran como 70 o 80 plantas, o sea que faltó un equipo que no la subió. Después aquí tenemos el diámetro de la planta de la hoja B1, de la hoja B2, de la hoja B3, de la B4, longitud de la hoja. Dijimos que íbamos a hacer la longitud de la hoja de la B4, me parece. Después el ancho de la hoja, el diámetro de la mazorca, la altura de la planta y el número de hojas. De acuerdo. Bien, entonces, pues tenemos aquí ya nuestro data frame, nuestros datos. Y con estos datos, fíjense que si yo le pongo data, ¿cómo se llama nuestro data frame? Fíjense cómo le puse. Nuestro data frame se llama data, de datos en inglés. Entonces, cada vez que yo ponga data, voy a hacer referencia a este data frame de aquí. Por eso aquí le pongo data y luego le digo punto. Acuérdense que con el punto llamamos a una función columns, ¿no? Entonces estoy diciendo, dime el nombre de cada columna. Ah, pues la primera columna se llama número de planta. Vamos a ver si es cierto. Sí. La segunda columna se llama diámetro B1, la tercera diámetro B2, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como estos nombres son muy largos y poco prácticos para trabajar, los voy a renombrar. O sea, los voy a poner otro nombre más cortito. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo call names, o sea, nombre de las columnas. A la primer columna le voy a llamar NO, no, de número. A la otra B1,
B2, B3, B4, L, A, D, H, S. O sea, ahora en vez de tener estos nombres largos, yo tengo estos nombres cortos de aquí, fíjense. Ahí está. Y nuestro data frame es mucho más manejable. Entonces, bueno, aquí le pongo que me dé head, que son como el encabezado. Ahí está. Bien, entonces recuerden irle dando Shift Enter a cada cosa. Ahí va. Ahora, vean. Voy a descomentar esta línea de aquí para que vean lo que pasa. Va, pregunta para ustedes, porfa, que quiero que me respondan. ¿Qué dijimos que era data? De datos. Sí, pero ¿qué representa aquí? ¿El data qué es? ¿A quién le llamamos data? Es al documento, ¿no? A nuestra tabla, a nuestro data frame. Acuérdense, esta tabla de aquí, esta tabla se llama data. ¿Ok? Entonces, fíjense la sintaxis. Entre corchetes y entre comillas, si ustedes le ponen el nombre de cada columna y ejecutan esto, fíjense lo que va a aparecer. Solamente aparece, claro, el número de la fila. ¿Y qué es esto que está acá? El 9.4, el 8.7, ¿eso qué es? Vean, ¿qué es eso? ¿A qué corresponde? A los valores de B1. Eso es, a los valores de la hoja B1. Ah, entonces, si ustedes le ponen, eso es Grecia, estoy especificando una sola columna. Entonces, si yo aquí le pongo B2, pues me va a dar 8, 9.4, 8.5, ahí está. Si yo le pongo B4, pues me va a dar el de B4. Si yo le pongo aquí L, me da lo de L. Si le pongo S, lo de S, etcétera, ¿sí? Vale, si le pongo aquí una coma y le pongo aquí, ahora dame H, pues me da error, no sé por qué. Ah, vale, seguro por esto. Dice, bueno, seguramente es un error de la sintaxis. Aquí es probar un poquito, no sé, probar un poco con las letras, a ver, con el formato. Sí, bueno, es una sintaxis inválida. Pero bueno, esto solamente un poco por probar, porque no vamos a utilizar de momento más de una columna al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos nuestra data. Ya saben cómo seleccionar una variable de nuestro data frame. Bueno, esto no lo necesito de momento, lo comento para que no me haga espacio y bueno. Ahora dice, calculamos algunos parámetros estadísticos. Entonces viene actividad 1. Escribe la definición de cada uno de los siguientes parámetros estadísticos. También es necesario que escriba su expresión matemática. Observa el ejemplo de la media. Si necesitas subir alguna gráfica o imagen, también lo puedes hacer. Entonces, bueno, aquí viene media. ¿Qué cosa es la media? O sea, el promedio. Bueno, pues aquí defino qué es el promedio y ya saben que si le dan doble clic, se activa la versión de editar, ¿no? Entonces aquí con la mediana habría que hacer lo mismo. Fíjense cómo está. A ver, pues la mediana está entre dos asteriscos. Ah, pues mira, los asteriscos me lo ponen negritas. Entonces aquí pones la mediana se define como bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces fíjense aquí que ya empecé a escribir cosas de la mediana. Bien. Entonces sería la primera cosilla que hay que ir haciendo. Si tienen su computadora instalado, pues lo pueden ir haciendo ahí. Si no, cuando estén en la escuela, vayan al salón de cómputo y trabajen en esto. La primera parte es muy sencilla. Después aquí les pongo algunos ejemplos. Fíjense esto. Aquí le estoy llamando media V1, media guión bajo V1. O sea, esa es mi nueva variable. ¿Y qué voy a hacer con esa variable? Fíjense, aquí tengo data. Ah, vete al data frame. Ya se fue al data frame. Ahora le estoy poniendo B1. O sea, del data frame agarra la columna 1 y quiero que le apliques la siguiente función. Eso es un punto. ¿Y qué función es esta? Recuerden que la programación está en inglés, así que bueno, no tiene que saber algunas palabrillas en inglés. ¿Qué significa min?
mean en inglés? Bueno, ¿qué cosa es mean en español? Porque está en inglés. ¿Qué será? O bueno, búsquenlo ahí en el traductor. Sí, bueno, es como medio, ¿no? Pero la traducción estadística es media, ¿no? El promedio. Entonces, el mean, el punto mean, lo que va a hacer es sacar el promedio. ¿De qué variable? De la longitud de la hoja B1. Entonces, cuando yo hago esto, voy a comentar un poco esto. Lo que va a hacer Python es, se va a venir a mi columna B1, aquí está, y me va a sacar el promedio de todo lo que haya en la columna. ¿Cuántos datos tengo en la columna? 50. Entonces, si yo ejecuto esto, lógicamente que aquí ya no me da nada porque simplemente lo está calculando. Para que me lo muestre, le digo, a ver, dime entonces quién es media 1. Ahí está. Entonces, el promedio de sus datos, estos ya son datos reales, el promedio de sus datos de la longitud de la hoja B1 es de 8.17 centímetros. Bueno, pues ese es el dato. Va. Ahora, si quieres hacer esto de la B2, o sea, de esta, ¿qué habría que cambiar? Pues simplemente le pones aquí B2. Ahora, desde luego que le cambiarías el nombre. Aquí B2, B2, y fíjense. 7.79. A ver, de la B3. 7.72. A ver, de la B4. 7.98. ¿Va? Entonces aquí nosotros podemos ir calculando los diferentes parámetros, las diferentes variables estadísticas, en este caso descriptivas, promedio, mediana, moda, desviación estándar, varianza, etcétera, con este sintaxis, ¿no? Punto y después la función. Ahora vean acá. Aquí voy a calcular la mediana. Entonces, ¿de quién? Del data frame llamado data. ¿De qué variable? B1. ¿Qué función? La mediana. Pum, órale. Profe, no me acuerdo qué cosa es la mediana. Bueno, pues ya tienes más tarea, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes justo la parte 1 de la tarea. Había que investigar qué eran estos conceptos, la mediana, la moda, etcétera, porque bueno, los necesitamos. Va. Lo mismo para la moda. Esta es la función moda. Órale, la moda es 8.5. Lo mismo para la STD. Aquí dice que es la desviación estándar, ¿no? Del inglés Standard Desviation, STD. Entonces, bueno, la desviación estándar de mi variable 1, de las hojas 1, 0.84. Lo mismo para la varianza. Ahí está. Y aquí ya entramos en un parámetro un poquito más difícil de interpretar, pero bueno, tampoco es imposible. Y este es la covarianza. Entonces creo que también se los puse aquí. Sí, la covarianza. Hay que investigar, de hecho aquí les pongo un enlace para que vayan a ver el video de qué cosa es la covarianza. Entonces, cuando nosotros le ponemos aquí calcular covarianza, fíjense que no me da un solo valor. Me da 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Me da 4 valores la covarianza. ¿Qué significa? O sea, piensen en palabras que inicien con co. ¿A qué hace referencia el co? Por ejemplo, colaboración. Combinar. ¿Cómo? ¿Sí? Combinar. Eso es, sí, como a combinar, ¿no? Como a que tienes un conjunto de varias cosas. Eso es como cooperativo. O sea, cooperativo, conjunto, combinación. O sea, que estás agrupando. Entonces,
Fíjense que para calcular la covarianza, ¿qué estamos usando aquí? ¿Qué módulo? NP, ¿cuál era? El de pandas, o no me acuerdo El cómo de se llama. NumPy. El de pandas es PD, acuérdense, el de NumPy. Este nos permite hacer cuentas. ¿Qué cuentas vamos a traernos de NumPy? Ah, nos vamos a traer la covarianza. ¿Y de quién vamos a calcular la covarianza? La vamos a calcular de tu data frame. Vamos a agarrar la variable B1, que es la longitud de la hoja B1, y vamos a calcular la covarianza con la variable B2. Entonces, estamos calculando la covarianza entre estas dos variables, entre la longitud de la hoja B1 y la longitud de la hoja B2. Ejecutamos y nos da estos resultados. ¿Qué les llama la atención de estos resultados? Vean. A ver, véanlos, vean esos 4 números que tenemos, 1, 2, 3, 4, separados por una coma, y díganme qué les llama la atención. ¿Qué cosa ven ahí que pueda ser interesante? Digo, hay varias, pero a ver, vamos a ver si le atinan. ¿Cómo son estos números de aquí? Iguales. Son iguales, eso es, son iguales. Y no son iguales por casualidad, son iguales por una justificación. No se las quiero decir porque lo van a investigar un poquito y van a responder esa pregunta aquí abajo. Dice aquí, observe que al aplicar NP, NumPy, Cov, columna 1, que sería V1, y columna 2, que sería V2, se obtiene una matriz de la siguiente forma. Entonces, en este caso, como estoy sacando la covarianza entre dos variables, yo puedo obtener, fíjense que este primer valor, vean, esto es importante aquí, por eso les digo que es un poquito más difícil interpretarlo. Fíjense que este valor es igual a este. ¿Sí lo ven? Vean. Este de aquí, ¿quién es? Este es simplemente la varianza. Entonces, como que el primer valor es igual que la varianza. Y vean acá, este de acá, vean, comparen las posiciones. Este es este de aquí. Este es este de acá. Ah, entonces, ¿quién debe ser? La varianza de B2. Si aquí le pongo B2 y ejecuto esto, ¿qué debería de tener? Cuando lo ejecute, ¿qué me debería de salir aquí? 1.2. 1.28, eso. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, vean. Ah, ok. Entonces, bueno, esto va siendo congruente un poquito. Digo, todavía no sabemos qué cosa significa la covarianza. Deberían de saberlo, pero bueno, a lo mejor ya se les olvidó. Hay que investigarlo, pero les va una pequeña pista. La covarianza te dice cómo varía una variable respecto de la otra. Es decir, si una variable, por ejemplo, la altura de la planta de maíz aumenta y el número de hojas de la planta también aumenta, o sea, si las dos variables aumentan, decimos que covarían positivamente. ¿Por qué? Porque una aumenta y la otra aumenta. Ahora, si una variable aumenta y la otra variable disminuye, decimos que covarían negativamente. ¿Sí? Y si no hay un patrón muy claro, muy evidente de que una aumenta, la otra disminuye o etcétera, las covarianzas van a ser muy cercanas a cero. Entonces, una covarianza me da una idea de cómo están relacionadas las variables. Entonces, bueno, por ahí va. Entonces, resulta
que esta matriz de covarianza de aquí es justo esto que está aquí. Y yo puedo covariar más cosas, por ejemplo, data, y ahora covaríame también B3 y me da error. A ver, vamos a ver por qué. Data, pues no lo sé, no me debería de dar error, pero me da error. A ver si alguno de ustedes ve que si escribí algo mal o... Oh, the truth values of the series, que es ambiguo. Va, bueno, pues no sé, a lo mejor estoy poniendo más variables de las que son, pero en teoría sí debería de poder salir la covarianza. Vamos a ver aquí. Matriz de covarianza. Debería de ser una matriz grandota, o sea, no nada más. Eso es como aquí, ¿no? Esto es lo que buscaba. Aquí una matriz de muchas variables en las columnas y también en las filas. Que bueno, esto es un poquito más parecido, vean esto, a lo que estamos haciendo ahorita. Fíjense esta matriz que se parece mucho a esta de aquí. Bueno, pero es ir probando. Ahora, entonces la actividad 2 va a ser lo siguiente. Vea el siguiente video. Entonces entran aquí, es un video de 8 o 9 minutitos donde habla justamente de cómo interpretar la covarianza. Y luego vean, dice, después de ver el video del punto 2, explique con sus palabras el significado de la covarianza. Particularmente, explique el sentido de la covarianza entre las siguientes variables medidas en el muestreo de maíz que fuimos a hacer al predio de Eduardo. Entonces, hay que calcular la matriz de covarianza de B1 con B2, que ya está aquí, B1 y B2, y luego de L con A, bueno, pues viene uno aquí, le pone L, viene uno acá, le pone A y me da otros valores. Entonces eso los pueden ir guardando. Después de L con D, ahí. Después de L con H, ahí. Vean, esto varía muchísimo, covaría muchísimo. Después de A con D. Ahí está. Bien, entonces hay que ir ¿No cambiando. pasamos la fórmula o ¿Mande? pasamos la fórmula a cada uno o nomás copiamos los resultados y los ponemos en cada uno? Sí, pueden tomar una captura de pantalla o pueden copiarlos y pegarlos aquí abajito o escribirlos ustedes como quieran. ¿Va? Está bien. Sí. Y luego dice aquí, ¿tienen sentido los resultados anteriores? Bueno, para saber si tienen sentido, primero hay que ver este video para saber cómo interpretar la covarianza. Y luego, explique razonadamente con alto sentido fisiológico y morfológico. Entonces, como ya van en octavo, ya la fisiología y todo lo tienen ya dominado, entonces hay que decir si esto que estamos calculando tiene sentido. Sí, claro, tiene sentido, porque si la altura de la planta aumenta, pues también aumenta el número de hojas, no sé. Vale. Y luego aquí digo, te voy a solucionar un poco la vida. Activa la siguiente línea de código y observa lo que ocurre. Entonces la voy a activar solo para que vean, ejecuto y me da cosas aquí. Me da un montón de cosas que, pues me cuenta, me saca el promedio, me saca la STD, la Standard Deviation, me da el valor mínimo, me da el cuartil, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil o el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75 y me da el valor máximo de cada variable. Vean, B1, B2, B3, B4, la longitud, el ancho, el diámetro, la altura de la planta, el número de hojas. Bueno, entonces eso ya les tocará a ustedes irlo viendo. Ahora, vamos a hacer algo parecido, pero ahora en vez de que sea la matriz de covarianza, ahora va a ser la matriz de correlación, que la correlación también la tuvieron que haber estudiado.
y aquí está coeficiente de correlación de Pearson. Entonces es activo. Ejecutamos esto de aquí y me da un masacote ahí de números, pero bueno, esto es un poquito difícil de interpretar porque son muchos valores, así que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la covarianza. O sea, antes era np.cov de covarianza, ahora queremos el coeficiente de correlación np.corcoef, correlation coefficient, ¿de quién? Pues de B1 y de B2. Entonces ejecutamos y me da esta matriz de aquí. Entonces me está dando 4 valores. 1, 2, 3, 4. Son 4 valores de la matriz de correlación. Entonces, bueno, pues la matriz de correlación tiene más o menos esta forma. La pueden buscar aquí también. Matriz de correlación. Y pues es justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Vamos a ver si viene por aquí en forma de matriz. Aquí, eso. Pues la matriz de correlación. Fíjense que les tiene que dar 1 a la diagonal. 1, 1, 1, 1, 1, que justamente nos da eso, fíjense. 1, 1. Eso es. Entonces, actividad 3. Después de ver el video del punto 2, explique con sus palabras el significado de la correlación. Particularmente, explique el sentido de la correlación entre las siguientes variables medidas en el muestreo de maíz. Entonces vamos a calcular aquí es correlación. Correlación entre, ahí cámbienle ustedes ahí. Lo bueno que se quede en video para que lo vean. Bueno, a la correlación, fíjense que le estoy poniendo R. Entonces aquí va a ser R, 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 R y R. Ahí está. Entonces la correlación entre estas variables, simplemente cambiando esto de aquí, ¿no? A ver, por ejemplo, la correlación entre A y L, pues esta. Eso es, ahí está. Bueno, luego dice aquí, ¿tiene sentido los resultados anteriores? Explique razonadamente, con sentido fisiológico y morfológico. Bien. Sigue explorando nuevas combinaciones de coeficientes de correlación. O sea, busca más combinaciones aquí. Y determine entre qué variables se tiene la correlación máxima. ¿Sí, Diego? Diego, ¿alguna pregunta? Bueno, yo creo que se le activó sin querer. Y luego, una pregunta aquí. ¿Qué ventajas tiene esto desde el punto de vista de la modelación de sistemas agrícolas? Por ahí lo dijeron al principio. Si uno conoce la correlación entre dos variables, por lo tanto uno puede algo. Y bueno, aquí ya entraríamos en una segunda parte. No la quiero explicar todavía. Aquí es para hacer grafiquitas. Pero bueno, esto ya lo dejamos para un segundo momento. Por ahora, lo que hay que hacer en el transcurso de, no sé, hoy si pueden avanzar algo, pues estaría genial. Y si no, mañana vayan al aula de cómputo, descárguense este código, descárguense el documento de Excel que les mandé por correo, añádanle los datos que faltan, hay un equipo ahí, añádanle los datos que faltan para que esté completo. No le cambien el nombre al archivo. ¿Por qué no? Pues porque si no, no lo va a poder leer. El nombre es maíz.csv y tiene que estar en la misma carpeta que el código. Si no está en la misma carpeta, no lo va a leer. ¿Ok? Entonces, mañana estén trabajando en esto y la siguiente semana vemos esta segunda parte que tiene que ver con la distribución de los datos, o sea, cómo vamos a graficar los datos. Los vamos a graficar con diferentes tipos de distribución. La más famosa de todas es la distribución normal. Esta es su expresión, no la vamos a calcular nosotros, la va a calcular el programa. Va a dar cosas como estas para nuestras diferentes variables, altura de la planta, diámetro de la mazorca, etcétera. Y después lo vamos a hacer con nuestros propios datos para poder simular cómo se comporta nuestro cultivo. Bien, entonces dejo de grabar.